Hey gente, muy buenas a todos. Bienvenidos a Economía con Manzanitas. Yo soy Edward y en este video daremos a conocer cuáles fueron las principales contribuciones de los nuevos premios Nobel de Economía. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Ya tenemos a los nuevos economistas galardonados. David Carr, Joshua Angrist y Guido Imbert han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han mostrado que sus conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de los experimentos naturales. Utilizando experimentos naturales, David Carr ha analizado los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado laboral. Y por otro lado, Angrist e Imbert mostraron que conclusiones sobre la causa y efecto se pueden extraer de experimentos naturales. El marco desarrollado por ellos ha sido ampliamente adoptado por investigadores que trabajan con datos de observación. Los galardonados del Premio Nobel de Economía lo podemos dividir en dos grupos. Por un lado, David Carr, con sus grandes aportaciones al mercado laboral y el uso de experimentos naturales para poder identificar las relaciones causales. Por otro lado, Angrist y Guido, por sus aportaciones a las técnicas metodológicas de evaluaciones de impacto de inferencias causales. Entonces, en cierta medida, las aportaciones de estos tres economistas se complementan mucho. Uno de los estudios o los artículos que publicó David Carr generó un poco de polémica. Yo leí titulares en varios periódicos que decían: Premio Nobel de Economía refuta la teoría de que subir el salario mínimo genera desempleo. En vez de estar leyendo un poquito esos periódicos un poquito maliciosos, me di con la tarea de leer el artículo mismo que le dio un poquito de fama por estos días. El artículo se llama "Si el salario mínimo puede reducir o no el desempleo", un estudio en la ciudad de California de 1987 al 89, donde especifica que en California se dio a conocer una ley que subiría el salario mínimo de $3.35 la hora a $4.25, pues generaría cambios en la economía de California. ¿Generaría mayor desempleo? Según la teoría clásica de economía, hemos aprendido que si nosotros subimos el salario mínimo por encima del punto de equilibrio, genera desempleo, ¿ok? Porque incrementa los costos laborales de la empresa, lo cual hace que decida contratar menos trabajadores. Pero ojo, eso según la teoría. En la práctica, ¿cómo podemos analizar cuál es el verdadero impacto de esa ley? Pues David analizó el nivel de desempleo que hubo en California antes de aplicar el salario mínimo y después de aplicarlo. Si uno compara el porcentaje de desempleo en esos dos periodos, puede concluir que si el impacto fue o no fue significativo. Aquí también existe otro problemita, y él mismo lo da a conocer, que no basta con analizar el salario antes y después de la ley en California, porque existen otros factores que pueden hacer que el desempleo se incremente o que se reduzca independientemente de la ley. Ese otro conjunto de factores, como que es un poco difícil de medirlo. ¿Cómo lo hacemos? Comparando con otros estados. Comparar otros estados que tienen una estructura similar a la de California, donde no se incrementó el salario mínimo, y ver el comportamiento de ese estado que se está comparando si resulta ser diferente al estado de California. Y en caso de que esa diferencia sea significativo, concluimos de que la ley sí tuvo un impacto sobre el nivel de desempleo. Entonces, ¿qué estados utilizó David como grupo de control para compararlo con California? Él en su artículo especifica que los estados con los cuales ha trabajado fueron Arizona, Florida, Georgia, Nueva México y Dallas. Todos ellos conformaban el grupo de control. En dicho artículo se muestra también unos análisis estadísticos del salario que ganan por hora según el rango de edad, según el grado étnico, según si es hombre o es mujer. Lo interesante en este cuadro está en que divide a la población en tres grupos. El primer grupo son las personas que ganan menos de $3.35 la hora. El segundo grupo está entre $3.35 y $4.24, que este de aquí vendría a ser el grupo en el cual se podría beneficiar o perjudicar frente a la subida del salario mínimo.
Y el cuarto grupo serían aquellas personas que ganan un salario por encima del salario mínimo. Lo que va a hacer a continuación es recolectar información en los siguientes periodos y ver cómo se comportan estos indicadores. Si existe una mejora en la tasa de desempleo o, caso contrario, existe pues un incremento de esta. David compara el porcentaje de personas que ganan el salario mínimo y por encima de este a lo largo del tiempo. Lo interesante de este gráfico, personas que ganan menos que el salario mínimo actual, pues se mantiene constante a pesar de que se introdujo esa ley de incrementar el salario mínimo. Sin embargo, observen que el porcentaje de personas que están más directamente afectadas por esta política, quienes son los que ganan entre el salario mínimo anterior y el nuevo salario mínimo actual, pues tiende a reducirse. Para medir entonces el impacto de esta política, utilizamos el ratio de desempleo, el cual lo podemos dividir según el rango de edad, el nivel educativo, sobre el origen hispánico y el nivel de educación. Con ello encontramos una técnica llamada diferencias en diferencias, y nuestro objetivo es encontrar si existen o no diferencias significativas de la tasa de desempleo según determinados grupos o clústeres. Al finalizar, la técnica que utiliza David para más o menos sacar conclusiones del impacto de esta medida de política es utilizar la técnica de diferencias en diferencias, que hice un video acerca de esta técnica en mi canal. Pero ¿cuál es la conclusión final a la que llega? Pues simplemente es que no existe evidencia significativa que el impacto del salario mínimo sea negativo sobre la tasa de desempleo, o el efecto de las ventas sobre el sector de retail, que vendría a ser el sector más vulnerable y donde existe más rotación de personal en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a estos otros dos grandes economistas que también contribuyeron sobre lo que es el mecanismo de inferencia causal. Angrins y Guido analizaron cómo podrían realizarse inferencias causales a través de experimentos naturales. Porque recordemos, la economía no es una ciencia física, no es una ciencia de laboratorio donde yo puedo tener individuos con los cuales pueda manipularles. No. Generalmente por cuestiones éticas no se puede realizar experimento en personas. Existe cuasi experimentos naturales, experimentos dadas por la misma naturaleza. Imagínate que tenemos a dos personas, pero una de ellas, por ejemplo, tuvo algún accidente, mientras que la otra persona no lo tuvo. Este accidente puede limitar algunas de sus capacidades y nosotros podríamos analizar cuál sería el impacto de que una persona sufriera un accidente sobre su salario. Porque al tener menos capacidad, menos movilidad, por ejemplo, es menos productivo, a diferencia de la otra persona que es más productivo. ¿Nosotros hemos decidido qué personas van a sufrir accidente? No, porque no es ético. Sin embargo, la naturaleza fue la encargada de realizar ese pequeñísimo experimento. Si yo analizo solamente los salarios de las dos personas, como que falta algo, ¿verdad? Falta considerar otros factores que también influyen en la capacidad de una persona. Falta controlar por otras variables. Y es aquí donde nuestros autores sacan pecho. Porque ellos tratan de aplicar la técnica de variables instrumentales, que a propósito también tienes un video en este canal, para analizar o estimar las inferencias causales, las medidas de impacto de diferentes políticas. ¿Ok? Entonces la gran aportación de estos dos autores fue más que todo un aporte metodológico para el desarrollo de la economía en el ámbito empírico, en el ámbito de buscar relaciones de causa y efecto a través de experimentos naturales. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y por favor no se olviden de darle un buen me gusta y suscribirte también aquí al canal. Porque recuerda, este es tu canal de economía. Hablamos diferentes temas de economía, así que si eres economista o piensas estudiar la carrera de economía, pues este es tu canal. Nos vemos entonces en el próximo año con los otros nuevos premios Nobel de economía. Y cuídense.